con dos expertos en la materia, dos personas que se alejan al 100% del concepto de la mediocridad. Paso a presentarles a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes, querido. Gracias. Y saludamos también a Óscar Barroso, profesor de Filosofía en la Universidad de Granada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a empezar. ¿A qué le llamamos mediocridad? ¿A qué le llamamos mediocridad? A muchas, Jorge. A muchas cosas. Yo creo que es difícil, es de los conceptos difíciles. O sea, sacar todo y para encontrar un poco el tema. Yo quizá me apoyaría un poco en la tradición filosófica, en Kierkegaard y en cine, un poco en el sentido de alejarse o de disolver la propia identidad en la identidad común. Es decir, el pensar lo que todo el mundo piensa, el decir lo que todo el mundo dice, el opinar lo que todo el mundo opina, el cortejar como todo el mundo corteja. Esto es un poco, y el estar sometido, digamos, a la novedad continuamente, que esto es lo que Heidegger llamaba la errancia, o sea, el vagar, digamos, sin prestar atención a la propia existencia, al propio estar así. O sea, no es tanto un problema de decir mediocre es alguien un poco tonto, no es problema de tener inteligencia, de no tenerla, sino de qué actitud crítica se tiene con relación a las cosas, creo yo. Óscar, ¿qué crees tú? ¿A qué le llamamos mediocridad? Yo apuntaría a la misma línea por la que ha ido Jorge en referencia al tema de lo que entiende por mediocridad la medianía, el pensamiento existencialista, ¿no? Pero me gustaría también aclarar otro aspecto que tiene que ver con el uso que se le ha dado al término a lo largo de la historia de la filosofía. Y es que, obviamente, hoy cuando pensamos en la mediocridad, pensamos en un concepto básicamente negativo, pero tuvo un sentido positivo. Tuvo un sentido positivo en la filosofía griega, que expresaba el término medio, ¿no? Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad está la valentía. La valentía expresaba el término medio. Y ese sentido griego pasó al pensamiento latino con una cosa que se llamó la mediocridad dorada, que apuntaba a esta idea, ¿no? Eso nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que ha dicho Jorge, en el sentido de que el mediocre no es mediocre porque está en la medianía, en la media, en lo que la gente hace, sino que es algo previo lo que le lleva a esa medianía, porque lo que hay es mucho mediocre. La mediocridad es algo que se extiende socialmente. Pero no es el estar en la media no nos hace mediocres, es una cualidad casi estadística, ¿no? Por el número de mediocres que hay. Mediocridad, desde mi punto de vista, tiene que apuntar a la idea de la moral, a la idea de lo que uno quiere hacer con su vida, al ideal de realización en la vida, y es la dificultad para tener un proyecto de vida, o la imposibilidad de plantear un proyecto de vida. El mediocre no sabe por dónde llevar su vida. Yo lo llevaría a ese plano más que, porque ese va a ser el tema del éxito profesional y demás, y me gustaría ir por esa línea, ¿no? Sí, mediocre, por ejemplo, no es quien escucha y disfruta de Bach. Es decir, esto la inmensa mayoría de la gente disfruta de Bach. Mediocre es el que, por ejemplo, no cuestiona su gusto por Bach. Mediocre es que no abre nuevos territorios de colonización de la música, por ejemplo. Yo creo que hay quizá tres fases que no sé si serían consecutivas o confluyentes de la mediocridad, ¿no? O sea, está por un lado la indiferencia, o sea, el tipo que está distraído. Un segundo momento pues podría ser la imitación, o sea, el tipo que cree que salirse de la mediocridad de ser un excéntrico, por ejemplo, pues imita pues a su estrella de rock o a su personaje de ficción favorito. Y luego hay otro tipo de mediocridad que quizás sea la más dañina socialmente, que es la del fanático, ¿no? La de que quien no ha sido capaz de cuestionar, ha imitado un modelo, por ejemplo, de comportamiento, un modelo moral de comportamiento, y además coarta cualquier otro tipo de iniciativa, cualquier otra salida de esa media de la que hablábamos antes, ¿no? Bueno, a lo que apunta Jorge, el escritor José Ingenieros decía en su libro El hombre mediocre de 1913 que el hombre mediocre es imitativo. Quizás a lo mejor nos falta un poquito de originalidad para dejar de ser mediocres. A eso apuntaba antes yo. El problema no es la imitación. Decía Heidegger aquello de elige tu héroe, al final imita, ¿no? El problema no es cuando uno imita, sino que imita por imitar. Exacto. Cuando imita sin un sentido, cuando imita por simple moda, porque se hace, se dice y uno está en esa onda. Pero la imitación en sí no es mala, ¿no? Esa es la enseñanza quizá de Aristóteles, pero eso quería sacar el sentido positivo de la mediocridad, ¿no? Porque si entendemos la mediocridad como lo que hace la mayoría, eso en principio no es malo si tuviéramos una mayoría no mediocre. Sería muy positivo, ¿no? El problema no está en que uno haga lo que se hace. El problema está en hacer las cosas sin ningún sentido. Y uno puede hacer las cosas sin sentido de manera única.
y ser por lo tanto extremadamente mediocre. No sé si se entiende el argumento. Sí, se entiende. Vamos, yo creo que se entiende muy bien. Yo creo que se entiende muy bien. Y yo coincido, es cierto. O sea, el problema no es imitar a alguien. El problema no es, digamos, participar de eso común. El problema no es siquiera distraerse. O sea, uno puede distraerse paseando perfectamente por el campo, puede distraerse leyendo un libro, puede distraerse de esa condición que, ya te digo, Kierkegaard, por ejemplo, reflejaba. Verdaderamente lo humano aparece cuando se tiene conciencia de la angustia, o sea, cuando se hace una experiencia de la condición humana, que es una condición trágica. Intentar evitar esto, lo único que te convierte es en un mediocre. O sea, perderte esta experiencia de que somos seres proyectados, seres que somos, o sea, existencias proyectados para la finitud, con, por ejemplo, consejitos, un par de consejitos como para alcanzar la felicidad en 2 lecciones. Esto es una mediocridad absoluta. En primer lugar, porque para alcanzar la felicidad lo que hay que intentar es dejar de ser infeliz. Y en segundo lugar, porque tú no puedes ser feliz si antes no eres. Esto es algo que, digamos, la mediocridad no va a reparar en ello, por ejemplo. O sea, hay una frase que tenemos justamente aquí detrás, dice: la mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Eso es, Óscar, teoría del conocimiento en estado puro. O sea, solo lo semejante conoce lo semejante. Es verdad, o sea, solo el mediocre va a reconocer al mediocre. Esto forma parte del éxito de grandes personajes públicos de la política de los medios de comunicación. ¿Cuál es su enorme virtud? Que son absolutamente mediocres. Es decir, que cualquier mediocre que lo vea, que lo escuche, que lo oiga, se va a sentir identificado con él, va a poder proyectarse en él. Ahora, un tipo genial, naturalmente, es mucho más difícil de que eche lazos de anclaje en una población mediocre. Por lo tanto, Óscar, podemos hablar de esa utilidad, de la mediocridad. Tiene un uso. Y ¿Para tanto, qué sirve? y se potencia Sí. ese uso. La mediocridad, a mi juicio, en las sociedades actuales tiene 2 usos fundamentales. Es casi el motor del sistema. Quizás es complejo de explicar, pero voy a intentar hacerlo de manera muy, muy simple, ¿no? He dicho antes que los seres humanos nos caracterizamos por proyectar nuestras existencias. Vivimos solamente con un proyecto de lo que queremos ser. No somos animales, no tenemos respuestas dadas de antemano por nuestros instintos. Pues bien, resulta que la sociedad en la que vivimos, una sociedad acelerada, una sociedad líquida, flexible, ese concepto tan de moda, flexibilidad laboral, flexibilidad emocional, flexibilidad en la identidad, imposibilita hasta un extremo insoportable para esa realización de la persona de acuerdo a un proyecto. Y creemos que a través del consumo, ahí quería llegar, a través del consumo de productos vamos a dotar a nuestras existencias de sentido y proyecto. Recuerdo un anuncio de una marca automovilística que te vendía el coche como un rasgo de tu identidad. Resulta que tener un coche determinado es un rasgo de tu identidad. Está claro a quién le interesa esto. Y por supuesto también le interesa a los políticos. Le interesa a la política porque un ciudadano crítico es un ciudadano que pone en cuestión lo que hace. Un mediocre nunca pondrá en cuestión nada. Por supuesto que le interesa a la sociedad. Vamos a otra frase, sí. Jorge, porque me parece muy interesante. Dice: una de las mayores pruebas de mediocridad es no acertar a reconocer la superioridad de otros. Sí. Yo voy a insistir, digamos, está de coña la frase, pero en fin, voy a seguir con la frase, con la idea de Óscar. Naturalmente que hay una enorme promoción de la mediocridad en cuanto a no cuestionamiento, que es, digamos, un poco, o sea, perderse en esa identidad absoluta de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se cree y tal. Yo hace poco, cuando le dieron el Príncipe de Asturias a Michel Haneke, al director, Michael Haneke, leí sus declaraciones del discurso y dijo una frase que dice, atontando a la gente también se gana dinero. Claro, yo hubiera dicho, no es que atontando a la gente se gane dinero, es que fundamentalmente se gana dinero atontando a la gente. O sea, es el gran negocio. El gran negocio, digamos, de nuestro tiempo es atontar a la gente. Vía Facebook, vía Twitter, o sea, vía tecnológica, hay una extraordinaria industria del atontamiento. ¿Somos ahora entonces más mediocres que antes, Jorge, o qué? Yo creo que hay muchísima más facilidad, porque también eso lo decía Óscar al principio, es importante, la mediocridad se aprende y se cultiva, ¿eh? Y la mediocridad forma parte de todos nosotros, o sea, no es que haya gente excelente, que es algo que no es el antónimo de mediocre, es que la mediocridad hay que cultivarla, o sea, como limpiarse los dientes, es algo, y ahora hay una cantidad de herramientas, yo te digo, una industria de la estupidización, pues que facilita enormemente el que quiera dejarse llevar y perderse en la entidad común, lo tenga de maravilla, distraído por esa continua novedad
que aportan pues mecanismos como todos estos que nos hacen. Claro. La televisión también tiene gran Su importancia. parte de culpa. Hombre, ha sido otros programas, supongo, ¿no? Ha sido, supongo, sí, otros programas. De todas formas, a lo que apunta Jorge es curioso, da la sensación que los mediocres siempre quieren rodearse de mediocres, no quieren tener a su lado gente que pueda cubrir ese otro factor. Sí. Hay un pasaje que a mí me encanta de la Así habló Zaratrusta de Nietzsche, justo en el prólogo, al comienzo de la obra, cuando Zaratrusta baja de la montaña. La palabra mediocre hace referencia etimológicamente al que está en mitad de la montaña, ni abajo ni arriba. Zaratrusta está arriba y baja a la base, a hablar con la muchedumbre, a mandarle su mensaje a la muchedumbre. Y les habla del último hombre, el último hombre entregado a su felicidad banal, a su felicidad de verde rebaño, dice Nietzsche, ¿no? Y les propone en cambio el superhombre, un ser que se hace a sí mismo a través de la voluntad de poder. Y la gente le grita, le aclama, danos al hombre, no queremos al superhombre, danos al hombre, ¿no? Fromm, por ejemplo, lo explicaba con el miedo a la libertad. Es que salir de la mediocridad, no lo que se entiende por éxito social, éxito económico, salir de la mediocridad como afrontar la existencia como un proyecto que uno tiene que realizar, implica hacerse cargo de la libertad que uno tiene. Y eso produce sufrimiento. Entonces no toleramos que nos saquen de ahí. Ese es el principal problema. Por eso el mediocre se rodea de mediocres. Por ignorancia también, porque no reconocemos nuestra mediocridad. Vamos a hablar en primera persona, sí. no reconocemos nuestra mediocridad. Y por miedo a lo que hay fuera de ella. Eso Sartre también, cuando habla de la mala fe, también hace referencia a eso, ¿no? Al apoyarse en un determinismo, decir, no, es que yo no puedo porque tal, es que no, pues es un poco esto mismo que apunta Óscar, porque claro, la comodidad del rebaño es enorme. Ojo, que también se ha apuntado así, aunque sea un poco de soslayo, que la excelencia no es el antónimo de la mediocridad, ¿eh? O sea, ser dentro de la excelencia, es decir, de la gente que ha conseguido pues un éxito brutal de orden académico, dentro del mundo de la cultura, yo te puedo hablar, dentro del mundo, por ejemplo, de las artes plásticas, o sea, hay una mediocridad reinante brutal. Porque no va relacionado entonces. No va relacionado, el conocimiento no necesariamente va relacionado, o sea, lo que va relacionado son las ganas, o sea, es la visión de uno mismo y la proyección, la voluntad de ampliar, o sea, de gratificarse y de satisfacerse en territorios distintos, o sea, es la curiosidad, es el amor por la duda, lo que guarda, pero hay enormemente ilustres excelsos que están absolutamente anclados, que repiten lo mismo, o sea, que repiten lo de su rebaño, que quizá no es el rebaño común, pero es su pequeño conventuelo, su rebañuelo, que no aportan absolutamente nada a este tema y están absolutamente instalados y vagando y errando por la mediocridad. Es lo mismo que la banalidad, Óscar, entonces, antes hacía referencia a lo banal. Por eso quería poner el ejemplo al principio de Aristóteles precisamente, ¿no? Cuando pensamos en Aristóteles, el mediocre en esa época es el no temerario. El temerario era el que quería pasar a la historia. Ahí está recogida la batalla de Troya, ¿no? El temerario quiere pasar a la historia arriesgando su vida, muriendo si hace falta. El mediocre de nuestra época no es ese. No. El mediocre de nuestra época es el del ser insustancial. Y ese es el sentido fundamental de la banalidad. Y enlazando con lo que hemos dicho de la excelencia, cuando Hannah Arendt analiza al ciudadano que había apoyado al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y observa los juicios que se estaban produciendo de la depuración, recae sobre o estudia fundamentalmente a un personaje, a un funcionario que se llama Eichmann. Este funcionario era extremadamente mediocre, pero era una persona efectiva en su trabajo, eficaz, tremendamente eficaz. Solo que era insustancial, se dejaba llevar por los códigos de conducta establecidos, por lo que había que hacer, por la laboriosidad, por lo que le exigía el momento, y fue incapaz de poner en cuestión todo el mal que se está produciendo. A eso Hannah Arendt lo llamó mal banal. Nos debe hacer caer en la cuenta en lo peligroso que resulta para nuestra época la mediocridad. Cómo nos puede empujar a esa banalidad del mal, a ese mal donde uno sencillamente puede ser perfectamente eficaz en su ámbito, tener un conocimiento exquisito, tener incluso cumplir con todos los cánones de calidad, de éxito, inteligente, pero una inteligencia absolutamente procedimental de los medios, sin fines. Funcional y sin capacidad de cuestionamiento ninguna. Vamos a otra frase.